Cuando salí de Ecuador, lo hice con la determinación de un guerrero que abandona su tierra en busca de un mejor futuro. Era la primavera del 2012 cuando ya no soporté la hambruna, el desempleo y la presión que ejercían en el pueblo los delincuentes que, lejos de ofrecer alguna mejor oportunidad, sumían en la más profunda miseria a toda la sociedad. Salí junto a un grupo de 20 personas el primer sábado de primavera. Gente trabajadora. Realizamos un largo recorrido a pie por el camino, nos encontramos con todo tipo de personas, tanto personas que quisieron abusar de nosotros como gente que nos alimentó y regaló ropa. Después de un par de semanas de caminata, divisé la frontera de México, lugar donde esperábamos trepar a ese tren que llaman la Bestia. Primeramente, no pudimos atravesar la frontera, pues nos encontramos con un operativo que nos impidió la entrada a México. Y allí, en medio de toda la gente, buscamos otro medio para entrar, eligiendo el peor camino de todos. Subimos a la Bestia, donde nos encontramos con un ambiente parecido, donde líderes de pequeñas pandillas nos extorsionaron. Por fortuna, nos unimos a un grupo que no hacía negocio con la desgracia ajena y nos cuidamos las espaldas. Aún así, llegamos a una zona pasando Chiapas donde ya no nos permitieron seguir adelante. Para esto, de las 20 personas que salimos, solo quedamos 9, mismos que nos dividimos entre los que desearon proseguir a toda costa y los que ya estábamos cansados y preferimos buscar alojamiento en el estado. Entonces llegamos a un poblado cercano a San Cristóbal de las Casas, lugar donde encontramos trabajo en un rancho cafetalero. No era mi intención quedarme allí, pero cualquier trabajo en ese lugar era mejor que regresar al Ecuador. Duré allí primero un par de semanas, luego 6 meses y cuando recordé, ya tenía trabajando 1 año. Incluso me instalé en una casita a las afueras del poblado. No es que no estuviera cómodo, la gente de Chiapas es gente muy humanitaria, humilde y hospitalaria. Hasta comencé una relación con una chica de San Cristóbal. Sin embargo, sentí dentro de mí este llamado de continuar mi camino por el campo. Platicando con mi entonces pareja, que se llamaba Nancy, me aconsejó tomar paseos en mis días de descanso para acallar este deseo de continuar, pues el camino hacia el país vecino del norte era muy incierto. Quizás ni siquiera lograría cruzar y existía más probabilidad de que mi historia acabara mal a que obtuviera el éxito. Después de meditar en sus palabras, no pude más que darle la razón. Si en Chiapas ya me había instalado, ¿qué me detenía a ser feliz? Así pues, seguí su consejo, comencé a tomar como pasatiempo las caminatas por el campo, primero con ella, luego yo solo. Me convertí en todo un profesional de las caminatas, incluso conseguí una casa de campaña, una bolsa de dormir, un kit de primeros auxilios y unas botas todoterreno. Estas últimas fueron un obsequio de Nancy. A decir verdad, prefería viajar solo, pues al realizar esta actividad, me llevaba a una especie de estado de meditación que siempre me reponía tanto de la carga laboral como de los traumas vividos durante mi travesía por Centroamérica. Durante el primer aniversario de noviazgo decidimos acampar durante un fin de semana en una zona que hoy en día no existe, pues ha sido ocupada por la urbanización. Pero en aquel entonces era un campo yermo que conducía hasta una brecha cuyo camino te llevaba hasta un pequeño lago. Nos preparamos con varios alimentos enlatados, frutas, un par de bolsas para dormir y ropa abrigadora, pues las noches en la intemperie, pese a que los días son soleados, son bastante frías. Escuché por medio de uno de los peones del cafetal que esa zona en la que deseábamos acampar no era muy segura. No por la delincuencia, sino porque se contaba que allí ocurrían fenómenos paranormales y muchas personas se habían perdido. Pese a que el lugar no poseía un bosque frondoso ni acantilados o pozos, yo, como siempre, me limité a escuchar esa advertencia. Pero como había sobrevivido al infierno que vivimos los migrantes, entonces si me hablaban de fenómenos paranormales, me daban igual, no les temía. En Ecuador conocía a varias brujas de quienes se aseguraba poseían el poder de causar enfermedades en las personas, además de lograr cambiar de forma a la de animales.
pero ni en Ecuador ni en México creí en esas historias. Así pues, ni Nancy ni yo nos acobardamos con aquella escapada. Y es que nos tocó ver un par de fotografías, se nos hizo bello el paisaje. Además de que un terreno plano alejado de los árboles es el lugar ideal para levantar un campamento. Nos adentramos al campo caminando de la mano, atravesamos una parte de bosque frondoso y decidimos detenernos para mirar. La luz entraba entre las ramas de los árboles y, unido al viento que mecía las ramas y las hojas, hacía parecer que la luz danzaba. Nos gustó tanto esta zona que prometimos volver al día siguiente para pasar la tarde antes de irnos de nuevo a casa. Seguimos nuestro camino hasta dejar detrás el pequeño bosque. El verde de los árboles fue sustituido por un terreno yermo y plano donde olía como a nardos. Caminamos un par de kilómetros y divisamos una cabaña desolada en la lejanía. Era una construcción bastante curiosa, pues no se parecía a ninguna que vi ni en México ni en Ecuador. Se parecía a ese tipo de cabañas estilo americanas que salían en las series de televisión. Era el típico diseño de casa que uno dibujaría de niño, pese a no haber visto nunca una casa así: 4 paredes, un techo en forma de triángulo, una puerta, una ventana y sobresaliendo del tejado, una chimenea. Nos acercamos, atraídos por esta peculiar cabaña, y justo cuando nos acercábamos, sentimos algo sobrevolando nuestras cabezas. Nos paramos en seco y miramos delante de nosotros, como un ave de gran tamaño volaba hasta posarse encima de la cabaña. Parecía una lechuza, pero a lo que sabía, esas aves no alcanzaban ese tamaño, ni siquiera los búhos. Nos acercamos con precaución. Una vez que estuvimos frente a la cabaña, vimos que estaba abandonada y casi toda la madera que la mantenía en pie estaba podrida. Mirábamos los detalles de la construcción, pues la cabaña mostraba haber sido bella en el pasado. Algunas tablas tenían un relieve bien ornamentado con símbolos extraños, entre los que recuerdo haber visto números al azar, una estrella, el sol y la luna. Estábamos absortos en los detalles de la cabaña cuando Nancy brincó asustada. No tardé en descubrir qué fue aquello que la asustó. Volteé a la derecha y por un par de segundos vi a una niña de cabello negro muy largo, con ojos completamente negros, mostrando una cara de angustia. Me eché para atrás asustado. Luego, la niña se giró y se perdió tras la cabaña. Nancy y yo nos alejamos de la cabaña. Decidimos levantar el campamento en una pequeña planicie sobresaliente en el terreno llano. Ambos coincidimos en que aquella niña no era humana, sino un fantasma. Después de haber instalado la casa de campaña, me puse a reunir algo de leña para encender una fogata, ya que, al caer la tarde, el frío pegaría con ganas. Comimos juntos y al caer el sol, una pesadez se apoderó de nosotros. Entonces, intenté despertarme, pero no lograba. Me sentía cada vez más pesado, como si me sumergiera en aguas profundas. Después de varios intentos por despertar y no lograrlo, me di por vencido y seguí entregado al sueño. En mi sueño, si lograba despertarme, le hablaba a Nancy, quien también lucía bastante intranquila. En eso, por pura inercia, me echaba para atrás, agarrándola de los brazos, y sobre nosotros, la carpa comenzaba a ser rasgada. La tela de la tienda se abrió y una enorme pata peluda y puntiaguda entró. Luego vimos aparecer de nuevo el horrible rostro de la niña de ojos negros, que apenas nos vio, lanzó ese mismo lamento que escuché cuando intentaba despertar. La niña tenía el cuerpo de araña y, cuando estuvo a punto de alcanzarnos, me desperté gritando desesperadamente hasta quedarme afónica. Cuando desperté, Nancy me abrazaba intentando tranquilizarme. Ya no quería dormir. Ella me dijo que también soñó con la niña araña, pero que le habían asustado más mis gritos que la pesadilla en sí. Salí de la casa de campaña y puse agua a calentarse en los restos de la fogata. Miré mi reloj, eran las 5 de la madrugada. Mientras tomaba mi café, sentado en un tronco, vi que justo a un lado de la casa de campaña estaban un par de flechas, como de arco, adornadas con la pluma de algún ave.
Se me hizo bastante extraño ver esos objetos, pues se encontraban encajados en la tierra y no sobre el suelo. No quise imaginar cosas, pues aún me sentía un poco alterado por la pesadilla que acababa de sufrir. Seguí bebiendo el café y vi cómo salía el sol. Más allá de la cabaña desolada, sentí un impulso de caminar hacia allá y explorar dentro de la cabaña, cosa que no hice hasta que estuvo completamente iluminado. Ni siquiera le avisé a Nancy, pues cuando me disponía a salir, escuchaba sus ronquidos y me dio pena levantarla. Cuando estuve frente a la cabaña, me sentí avergonzado, pues no encontraba una razón para tenerle miedo a una construcción tan vieja, que muy probablemente estaba por derrumbarse. Al entrar, vi un destello dentro. Justo después de asomarme, noté que se trataba de 3 velas negras sobre un candelabro. Metí la cabeza dentro de la ventana y me pareció ver a una anciana que mostraba un rostro demasiado arrugado. En eso, me eché para atrás y me escondí, pegando la cara a la ventana. La mujer parecía estar desplumando una gallina, pero el ave seguía viva. Y en lugar de hacer sonidos pertenecientes a un animal de especie, parecía como si se estuviera lastimando a un ser humano. Entonces, me eché para atrás y en ese momento choqué contra la espalda de alguien. Era un sujeto que se veía en deplorable estado. No tenía camisa e iba vestido solo con unos calzoncillos de tela. Apenas me vio, se echó al suelo, quedando hincado. Luego, comenzó a suplicarme por ayuda, pues según él, la mujer de la cabaña tenía atrapada a su hija. Le pedí al hombre que se pusiera de pie y si lo deseaba, le podía dar de comer y también algo de ropa. Pero el hombre, mirándome, me dijo que no le quedaba mucho tiempo. En eso, me desesperé, lo tomé de los hombros y lo invité a entrar a la cabaña conmigo para que viera que una anciana no era un problema real. Arrastrando al hombre, me acerqué hasta la puerta. Pero él no deseaba entrar. Cuando alcanzamos la puerta, dentro no estaban ni las 3 velas ni la anciana. Empujé al hombre para mostrarle que realmente no había nada que temer allí dentro, y si era verdad que su hija se encontraba allí, la encontraríamos. Pero el hombre me dio un empujón con una fuerza excesiva para alguien como él, pues consiguió derribarme y arrojarme varios metros dentro de la casa. Me puse en pie y de inmediato quise encarar a ese hombre, pero ya iba corriendo varios metros por delante de mí. Quise salir corriendo tras él, pero pensé que no tenía sentido. Era muy probable que se tratara de un simple demente que vivía en la indigencia. Aún así, sentí miedo por Nancy. Pero aquel hombre corrió en dirección opuesta a la ubicación de nuestro campamento. Aprovechando que ya estaba dentro, decidí dar un vistazo, aunque fuera rápido. No encontré gran cosa, solo los restos de cera de las velas, también algunas plumas de ave y ropa antigua de niña. El aroma allí dentro era bastante desagradable, como si abrieran una especie de cañería y para intentar tapar el aroma se encendieran varios inciensos. No creí que alguien pudiera estar ocupando la cabaña, pues incluso la cera derretida parecía llevar ya allí mucho tiempo. Decidí regresar a buscar a Nancy para pasar el resto de la tarde en el lago. Pensé en encontrarla en los restos de la fogata, pero no estaba allí. Pensando que seguiría dormida, entré dentro de la casita de campaña, pero tampoco encontré a Nancy. Me imaginé lo peor, así que comencé a gritar su nombre. Segundos después, ella apareció tras los árboles. Me dijo que había ido al baño. Ella me dijo que me veía bastante nervioso y que si prefería levantábamos el campamento y regresábamos a casa o intentábamos acampar en algún otro lugar. Le dije que al menos pasáramos el resto de la mañana en el lago, ya luego veíamos si regresábamos o no. Estando allá, le conté mi encuentro con ese extraño vagabundo y cómo, segundos antes, vi a esa anciana frente a las velas, desplumando un ave que producía un sonido humano. Ella pensaba que era muy probable que la cabaña estuviera habitada por fantasmas, pero que realmente, aparte de asustarnos, no podían hacernos daño. En cambio, del vagabundo sí habría que cuidarse, pues cabía la posibilidad de que nos atacara durante la noche.
Entonces, le sugerí mudar nuestro campamento junto al lago. Nancy opinó igual que yo. Además, yo comencé a fanfarronear diciendo que, si volvía a aparecer ese hombre, lo atravesaría con mi cuchillo de cazador. Acudimos pues a levantar la casa de campaña y le mostré también a Nancy el par de flechas que descubrí en la mañana. Esto se le hizo bastante extraño, pero preferimos dejarlas donde las encontramos. Cuando terminamos de levantar el campamento, escuchamos una especie de lamento, pero era tan tenue el sonido que bien nos pudimos confundir con el silbido del viento. A diferencia de la noche anterior, la pesadez no se adueñó de nosotros. Nos quedamos hasta tarde mirando la luna y su reflejo dentro del agua. Nos fuimos a dormir pasada la medianoche. Yo tuve una pequeña pesadilla con aquel hombre. Lo veía en medio del campo yermo, hincado, gritando el nombre de su hija y llorando con desesperación. Momentos después, veía como aquella anciana desnudándose en medio del yermo, pero sus pies se agarrotan hasta formar algo parecido a las garras de buitre. En ese momento, se aferraba al pescuezo de aquel hombre y su cara se deformaba hasta formar un pico y con este, le picaba la cara hasta dejar vacías sus cuencas. En ese momento, desperté. Esta vez no grité, simplemente me puse de pie y vi cómo Nancy estaba hincada, hablando incoherencias. Esto me asustó bastante, pues hasta donde yo sabía, ella no tenía problemas de sonambulismo ni nada parecido. Intenté abrazarla para volver a acostarla, pero su reacción fue soltar un golpe en mi cara. Me eché para atrás. Entonces noté que la nariz me sangraba. Cuando pude pararme, el sangrado comenzó y comencé a hablarle a Nancy, que de repente abrió los ojos, se me quedó viendo, estando como poseída, y me dijo algo así: ella vendrá también por tus ojos. Me sentí asustado, pero segundos después, ella despertó y se echó a llorar. Me dijo que tuvo la peor pesadilla de su vida. Entonces, le pedí que me contara, cosa a la que se negó, pues me dijo que prefería olvidarlo, pero que lo mejor era abandonar esas tierras, pues estaba segura de que existía algo maligno allí mismo, algo que no era tangible ni físico, sino que habitaba entre nuestro mundo y el bajo astral. Esperamos a que amaneciera completamente, luego desayunamos y comenzamos a levantar el campamento. Mientras retiraba las estacas que mantenían la carpa a la tierra, pensaba en que lo que le ocurrió a Nancy no fue otra cosa que posesión y no un simple episodio de sonambulismo. Cuando terminamos de guardar todas las cosas, nos pusimos de camino, llegando de nuevo al campo yermo. Nos encontramos con aquel hombre que andaba semidesnudo. Este se hincó frente a Nancy y le pidió lo mismo que a mí, le dijo que le ayudara a recuperar a su hija, que estaba encerrada en una especie de jaula que se localizaba enterrada bajo la cabaña desolada. Nancy me volteó a ver y, contra todo pronóstico, me pidió que ayudáramos de nuevo. Se echó a correr en dirección a la cabaña. Yo no tuve más remedio que seguirla. Total, ya que estuviera dentro, se daría cuenta de que ese pobre sujeto solo era víctima de algún trauma vivido en el pasado. Pero Nancy no me escuchó. Entró en la cabaña y yo me quedé afuera. De un segundo a otro, escuché como ella gritaba. Entonces, entré. Nancy estaba en ese estado en el que la encontré por la mañana, estaba de rodillas en un rincón de la cabaña. Entonces, me acerqué a ella e intenté pedirle que regresara conmigo, pero no me respondió. En eso, me fijé que era exactamente lo que estaba observando. Bajo la cabaña había una escalera de madera toda quebrada, y debajo comencé a escuchar el mismo sonido que producía la gallina que desplumaba a la mujer. Segundos después, vi emerger a la anciana, que, al vernos, subió de una manera antinatural por la escalera rota. En ese momento, atraje hacia mí a Nancy, pues no respondía y no iba a esperar a que lo hiciera para salir de esa cabaña. Cuando estábamos afuera, se desvaneció y tuve que cargarla con el peso del equipaje más el peso de ella. Solo alcancé a llegar hasta la planicie. Desde allí, pude ver esa cosa que no podía ser nada más que una bruja y no un fantasma,
voló hasta quedar a 1,5 metros de distancia. Era lo más horrible que jamás había visto, ni siquiera tengo palabras para describirla. Era una anciana con patas de ave y su rostro estaba mezclado con el de un sopilote o buitre. Lanzaba un chillido que te perforaba el cerebro. El pánico se apoderó de mí, no sabía ni cómo reaccionar, pues no podía salir corriendo y dejar a Nancy allí tirada. La bruja voló hasta donde estábamos y lo único que se me ocurrió hacer fue abrazar a Nancy, colocando mi espalda como escudo mientras cerraba los ojos. Sentí un ardor horrible en la espalda, luego la escuché chillar. Después, alcancé a percibir la voz de un hombre y como no sentí que me volvieran a atacar, me levanté para ver qué estaba ocurriendo. Entonces, vi al hombre semidesnudo atacar a la bruja con una especie de bate de béisbol con clavos. La criatura chilló y el hombre la maldijo mientras le asestaba un garrotazo en la cabeza. En eso, Nancy volvió a recobrar el sentido y sin mediar palabra, la tomé de la mano y empezamos a correr. Nos detuvimos al llegar al pequeño bosque. En ese momento, me sentí muy cansado y el ardor en la espalda se hizo insoportable. Nancy notó mis heridas y soltó un grito. Todo pasó tan rápido que apenas puedo recordar algunos detalles. Volvimos a casa y después de guardar el equipaje, nos dirigimos a un centro de salud para que me atendieran las heridas, mismas que fueron bastante graves y profundas. No supe qué decirles, pues sabía que si contaba la verdad no me creerían y quizás hasta se podían burlar de mí. Por mucho tiempo dejamos de salir, incluso Nancy y yo terminamos, aunque no nos dejamos de hablar. Supe que después de lo vivido, tuvo una crisis de insomnio y le tuvieron que dar pastillas para dormir. Un día, yo me animé a contar mi relato a un señor ya grande de edad que trabajaba con nosotros. Él me dijo que ese lugar en el que estuve fue habitado precisamente no solo por una bruja, sino por varias, pero que a lo que sabía eso había ocurrido hace ya muchísimo tiempo atrás, cuando él era un niño de apenas 5 años. Según el relato del señor, las mujeres eran extranjeras que se establecieron allí, donde se dedicaron a ofrecer hierbas para que las mujeres interrumpieran sus embarazos. Pero justo cuando ellas tenían allí cerca de 2 años, varios niños de poblados cercanos comenzaron a desaparecer. Así que, como era natural, acusaron a las mujeres de ser brujas y ser culpables de la desaparición de los niños. Solo un hombre de entre toda la gente se atrevió a enfrentarlas, pues juraba que tenían a su hija. Irrumpió en la cabaña a una de las mujeres a quien encontró despellejando una gallina. Le enterró unas tijeras en uno de sus ojos. La otra mujer, al ver el peligro, salió volando convertida en ave. El hombre no pudo encontrar a su hija y tampoco volvió a casa. Sabían de lo ocurrido debido a un muchacho que lo siguió. Al hombre lo encontraron a los 3 días flotando en el lago. No llevaba más que unos calzoncillos, los peces le habían comido los ojos, y llevaba en el pecho una enorme cruz hecha con fuego. Escuché la historia del señor y, al final, no pude evitar pensar que tal vez fue el espíritu de aquel hombre a quien vi, que aún ronda por esa zona buscando quien pueda ayudarle a encontrar a su hija. Con el tiempo, el espíritu de viaje volvió a invadirme. Actualmente resido en Chihuahua, lugar donde me he establecido, y no deseo seguir adelante. Comunidad de relatos de terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 18,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 20,000, gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Mauricio Farfán.